¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este evento de presentación del diagnóstico La Odisea de abrir un negocio en México. Les invitamos a tomar sus lugares para iniciar con nuestras palabras de bienvenida a cargo de Liliana Alvarado, que es directora general de Ethos. Muchas gracias, Silvia. Pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos a la presentación de este proyecto en el cual hemos trabajado durante más de 15 meses y al cual hemos titulado La Odisea de abrir un negocio en México. En lo personal me siento muy orgullosa de presentar lo que considero un producto no solamente novedoso, sino también muy útil para la toma de decisiones de empresarios y empresarias, el cual está compuesto principalmente de 3 elementos. El primer elemento se refiere a una herramienta estatal. El segundo, a los resultados de una encuesta que se aplicó a más de 2,000 empresarios en alrededor de 15 municipios del país. Y el tercero se relaciona con 17 reportajes periodísticos, 15 locales y 2 nacionales, en los cuales pues prácticamente se refleja el sentir, pero también debo decirlo, el sufrir de todos aquellos empresarios y empresarias que están intentando abrir un negocio y operarlo. De estos 3 elementos, en unos momentos les va a hablar mucho más Dalia Toledo, quien es nuestra directora en temas de anticorrupción en Ethos. Y bueno, pues de igual forma me gustaría compartir con ustedes cómo es que surge este proyecto. No cabe duda que la trayectoria de Ethos en el tema anticorrupción pues nos deja ver que este fenómeno, aunado a muchos otros problemas como son, por ejemplo, la violencia, el exceso de trámites y de costos, bueno, pues representan un gran obstáculo para la instalación, pero también para la maduración de los negocios en México. Enfocándonos en el tema de la corrupción en este sector, nos damos cuenta que se manifiesta de varias maneras. Una de estas formas es a través de la contratación de gestores, que también se les conoce como coyotes. Otra, a través de los sobornos que piden los funcionarios en las ventanillas, también los inspectores, y otra que también se relaciona con las extorsiones del crimen organizado. Pues bueno, no obstante, también es interesante hacer notar que de acuerdo a los resultados de nuestra encuesta, en 11 de los 15 municipios consultados, la inseguridad es pues mencionada como el obstáculo más grande que tienen las empresas al momento de operar. En algunos casos estas extorsiones son muy graves y ponen en riesgo no solamente la sobrevivencia de los mismos negocios, sino también la integridad de las personas. En Monterrey, por ejemplo, en uno de nuestros reportajes periodísticos, se menciona que el crimen organizado llega a solicitar hasta el 50% de los ingresos mensuales de los pequeños negocios, lo cual, pues, por donde lo queramos ver, resulta escandaloso. Todos estos problemas que acabo de mencionarles pues se agudizan cuando estamos hablando de micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales pues como ustedes saben representan a 9 de cada 10 unidades económicas y también emplean a 4 de cada 10 personas ocupadas. Y seguramente también ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué todos estos problemas afectan pues de mayor manera a las MIPYMES? Y pues una de las razones tiene que ver con los recursos con los que estas empresas cuentan. Sin lugar a dudas, pues sus recursos son menores y también yo diría que son recursos insuficientes para poder sortear todos estos obstáculos que, bueno, pues en comparación con las empresas grandes son mayores. Por ejemplo, a través de nuestros reportajes periodísticos tenemos la historia de don Hilario Alvarado. Don Hilario habilitó una pequeña tienda en su casa en el estado de Zacatecas y nos platica que, por ejemplo, él de recibo de luz por lo general paga alrededor de 1,100 pesos. También nos platica que de predial paga 2,500 pesos. Y 300 pesos de agua. Nos cuenta que para cumplir con todas sus obligaciones, pues se vio en la necesidad de pedir un préstamo de 5,000 pesos.
Y después de haber pagado todas estas obligaciones, le quedaron solamente 1,000 pesos para poder surtir su tienda. Asimismo, nos contaba cómo posteriormente pues, llegaron algunas personas de la presidencia municipal y le dijeron que para poder renovar sus permisos pues necesitaba pagar otros 450 pesos. Y claramente pues le dijeron que si él no cumplía con esto, le iban a cerrar la tienda. Al final de esa entrevista que nos dio don Hilario, nos comenta: tengo nomás 13 pesos, es todo, y ya no sé qué hacer. Parecido al caso de don Hilario, también tenemos el caso de Serafín, que a mi manera de verlo, un hombre realmente muy perseverante, pues antes de haber abierto una miscelánea en Torreón, ya había tratado de abrir otros 3 negocios. El primero de estos 3 negocios era un autolavado que cerró porque nos dijo que no había sido costeable. El otro fue una pizzería que también terminó por cerrar porque dijo que eran demasiadas las dificultades de tener que lidiar con diferentes instancias gubernamentales. Y por último, abrió una taquería que nos dijo que se vio en la necesidad de cerrarla porque pues no tuvo mucho éxito. Desafortunadamente, hay muchas más historias como las de don Hilario y las de Serafín que se ven reflejadas en esos reportajes periodísticos. Los invito de verdad a que las lean para entender de una mejor forma pues los orígenes, pero también las consecuencias de esta problemática. Sin más preámbulo, quisiera yo ceder la palabra a José Luis Gil. Él es titular de la Unidad de Transparencia e Integridad de USAID en México, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Por favor, José Luis. Pues muy buenos días a todos y a todas. Saludo con gusto a Javier Treviño, director general ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial, a Liliana Alvarado, directora de Ethos, y también saludo a todos los aquí presentes, especialmente a los sectores empresariales, a las empresas y también a los miembros de la prensa. El día de hoy nos enorgullece estar aquí para presentar un diagnóstico realizado por Ethos para evaluar el clima de hacer negocios aquí en México. Y este diagnóstico está compuesto por herramientas cualitativas y cuantitativas que permiten comprender mejor cuáles son esos factores que están limitando la apertura y la operación de empresas aquí en México. Con el apoyo de USAID y del Consejo Coordinador Empresarial, Ethos ha trabajado desde abril de 2021, si no estoy muy equivocado, en el desarrollo de estas 3 herramientas que explicaba Liliana anteriormente y que le han permitido evaluar algunos obstáculos a los que se enfrentan el empresariado, las empresas, sobre todo las pymes, aquí en México en el momento de que deciden emprender o hacer negocios. Y creo que si bien Ethos explicará a mayor detalle en qué consiste el diagnóstico, en lo particular creo que me parece importante resaltar 3 puntos que consideramos importante. En primer lugar, creo que este esfuerzo es el resultado del esfuerzo, digamos, conjunto entre sociedad civil, el sector privado y una agencia de cooperación internacional. Por otro lado, la puesta en marcha de una metodología mixta que permite la combinación de esos datos duros, de entrevistas y también de entrevistas solo a empresarios, pero también a funcionarios del gobierno, ¿no? Entonces, que combina esas 3 partes. Y por último, es un diagnóstico fundamentalmente enfocado en lo local, como bien mencionaba Liliana, a nivel municipal, en algunos municipios donde fueron a llevar a cabo todas esas 3 herramientas. Los resultados que se presentan el día de hoy son una fotografía del tiempo que permite valorar las áreas de oportunidad que existen para mejorar ese cambio de negocios en México. Sin embargo, esta fotografía obviamente no es estática, no es ni mucho menos tampoco es permanente, y en ese sentido los gobiernos y las empresas tienen ese papel muy importante para promover ese clima de negocios, y una de las grandes ventajas que presenta el diagnóstico de Ethos es que permite mejorar e identificar para mejora con mayor claridad las leyes, los trámites
y aquellas regulaciones que complican la apertura de los negocios, la apertura de las empresas a partir de estadísticas y de la voz de los mismos empresarios, que son los que día a día se enfrentan a esos obstáculos, ¿no? Para el gobierno de los Estados Unidos es prioritario apoyar al gobierno de México y al sector privado en la creación de un ambiente propicio que detone el crecimiento económico y sobre todo que detone la generación de empleos. Y en ese sentido, USAID también está en alianza con el Centro de Estudios Económicos para el Sector Privado, el CESP, implementando otro proyecto que se llama Municipios Competitivos, también a nivel local en 15 municipios de México, y es así como también impulsamos a que haya un mayor nivel de cumplimiento regulatorio por parte de las empresas, pero también de los gobiernos municipales. Igualmente, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, sienta esas bases para apoyar los esfuerzos a nivel local en temas de integridad corporativa y combate a la corrupción. Y creemos que ambos son elementos muy, muy importantes en la relación tanto bilateral, pero también de la región de América del Norte para promover no solamente ese intercambio comercial, pero también la apertura de negocios y de empleos en esos países. En USAID estamos convencidos de este enfoque colaborativo y la importancia de trabajar de manera conjunta con todos los actores a nivel local. Y es en esa línea donde también creemos que es necesaria la coordinación, no solamente de gobiernos y del sector privado, sino también de la sociedad civil, que de manera importante cumple un rol vital, ¿no? para monitorear el desempeño de los gobiernos y también de las empresas, pero también proveer esa asistencia técnica a través de reportes de incidencia y de análisis de datos estadísticos como lo es el reporte que presentarán el día de hoy. Esperamos que las herramientas que se presentan pasen a ser no solamente un diagnóstico, sino también pasen a ser acciones e iniciativas que se pongan a implementar de parte del sector privado y también de parte del gobierno. En ese sentido, tanto gobiernos municipales, en este caso, como empresas locales puedan emplear esta información que presenta el día de hoy ETOS para detectar esas áreas de oportunidad en sus interacciones y así facilitar lo que nosotros llamamos el doing business. Y por último, para cerrar, solamente queremos reconocer el gran esfuerzo y la participación activa de ETOS, pero también del sector empresarial, especialmente del Consejo Coordinador Empresarial, en su compromiso por hacer de México un país más competitivo para hacer negocios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, pues ahora vamos a oír la voz del sector empresarial, justamente a cargo del licenciado Javier Treviño. Y bueno, pues también es muy importante mencionar que el Consejo Coordinador Empresarial ha sido un gran aliado en este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días a todas, a todos. A nombre de Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues me da mucho gusto que nos acompañen todas y todos ustedes el día de hoy en este evento que es verdaderamente importante, especialmente para todos quienes emprenden un negocio por primera vez. Quiero, además de saludar y agradecer las intervenciones de Liliana Alvarado, la directora del Laboratorio de Políticas Públicas de ETOS, muchas gracias Liliana por todo el esfuerzo, y de José Luis Gil, quien es el titular de la Unidad de Integridad y Transparencia de USAID. Realmente pues hemos en esta jornada de trabajo juntos, el CCE, ETOS y USAID, pues ha sido realmente una jornada de aprendizaje por un lado, pero por el otro lado de buenos resultados. Y como ustedes saben, y todos lo vivimos diariamente, pues la reactivación de la economía después de la pandemia es una prioridad del sector privado, y en este rubro las empresas de todos los tamaños juegan un papel indispensable. Sin duda, la prosperidad económica del país depende de la inversión y de la creación de empleos,
principalmente por parte de las micro, pequeñas, medianas empresas de todo el país. Así que sí quería comenzar mi participación destacando esa labor que desempeñan las y los emprendedores de nuestro país, que aunque como ya se mencionó aquí, en un contexto adverso como el que estamos viviendo, hoy con presiones inflacionarias que debemos contener, en un contexto económico internacional muy complicado en diferentes regiones del mundo y en nuestra región de América del Norte, bueno, los y las emprendedores pues asumen ese reto de abrir un negocio y por eso hay que destacar esa labor. Y como fruto de la colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial, Ethos y USAID, los resultados de la investigación, los cuales van ustedes a verlo durante esta sesión, en un momento más los van a escuchar con mayor detalle. Aquí sí quisiera destacar, y al revisar la información sí me llamaba la atención, que arrojan estos resultados 7 principales desafíos a los que se enfrentan las y los mexicanos que toman esa decisión de emprender, de abrir, de operar y mantener activo un negocio en nuestro país. ¿Y cuáles son esos 7 desafíos? 1, los problemas regulatorios. Sin duda, y la sobreregulación es tremenda en nuestro país. 2, la falta de servicios básicos y la infraestructura deficiente. 3, la incertidumbre jurídica, la falta de reglas del juego claras. 4, instituciones poco confiables y una ineficiente procuración de la justicia. 5, la inseguridad. 6, la corrupción. Y 7, una carga fiscal elevada, aunada a un financiamiento limitado o nulo a veces por parte del sector público. Esos son los 7 grandes rubros, 7 grandes desafíos que enfrentan todas las emprendedoras, los emprendedores que deciden ir adelante con sus micro, pequeños, medianas empresas. Todos estos obstáculos, pues sin duda ustedes lo pueden imaginar, hacen que abrir un negocio en México se convierta efectivamente, como dice el título aquí, en una odisea para todos aquellos que desean emprender. Y bueno, y peor aún en muchos casos, desgraciadamente, y eso es muy trágico, las familias, de aquí escuchamos algunas historias ya por parte de Liliana, pues las familias pierden su patrimonio por el exceso de trámites caros y complejos, a manos de gente incapaz y deshonesta, o bien desisten ante la tardanza en esa expedición de licencias o por las condiciones de inseguridad y por el miedo a la extorsión. Eso realmente convierte, como las historias que hemos escuchado aquí y veremos durante la sesión de hoy, en trágicas historias personales y familiares. Y es por ello que resulta fundamental poner nuestro foco desde las organizaciones del sector privado, poner todo nuestro enfoque, alineación, disciplina y colaboración, sin duda, en estos 7 rubros para propiciar un cambio, para poder incentivar, para poder apoyar, proteger a esos emprendedores que hoy suman en el país más de 2 millones de micro y pequeños negocios. Yo quiero aquí, a nombre de Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reconocer y aplaudir el trabajo de investigación y de colaboración de las 3 instituciones y de todas las organizaciones, del CCE, de Ethos y de USAID, porque el día de hoy esto nos permite diagnosticar, pero también nos permite tomar acciones, sin duda de manera oportuna para corregir, para mejorar, no solo en materia regulatoria, sino proponer mejores prácticas, proponer mejoras en todos los ámbitos del sector público y también del sector privado. Y gracias a ese trabajo conjunto tenemos una gran oportunidad hoy, esa gran oportunidad para ser agentes de cambio, sin duda, todos nosotros juntos en este esfuerzo de colaboración, agentes de cambio en beneficio de las micro, de las pequeñas, de las medianas empresas
que aún en este difícil contexto, enfrentando esta trágica odisea en muchos casos, pues arriesgan su patrimonio para sacar adelante a sus familias, a su comunidad, a México y además generar empleos. Es deber de todas y todos los que estamos aquí reunidos el día de hoy apoyarlas a las emprendedoras, apoyar a los emprendedores, fortalecerlos para que prosperen, pues de ello depende el futuro y la competitividad de nuestra economía, de ello depende la reactivación de la economía, la generación de empleos. Quiero una vez más, a nombre de Francisco Cervantes, el presidente del CCE, agradecer muchísimo su presencia, su atención, y los invito a escuchar el siguiente panel en el que nuestros invitados expertos van a dialogar, van a desglosar los principales desafíos que existen en nuestro país para emprender. Creo que en algunas cosas nos vamos a sorprender, en otros vamos pues realmente a reforzar lo que ya creíamos, pero lo que es más importante, esto nos va a invitar a actuar, a tomar la acción conjuntamente para apoyar a todas las emprendedoras y los emprendedores de México. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buen día. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, pues ahora pasamos a la presentación del proyecto y los principales resultados a cargo de Dalia Toledo, nuestra directora en ETOS de temas anticorrupción. Por favor, Dalia. Muchas gracias, Lili, muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Dalia Toledo y les voy a hacer una presentación de los principales hallazgos de este diagnóstico. Bueno, este proyecto al que hemos denominado la Odisea de abrir un negocio en México tiene el objetivo de desarrollar un diagnóstico que nos permita comprender cuáles son estos factores que inhiben el desarrollo de los negocios en el país, pero particularmente lo que buscamos es conocer cuáles son estos obstáculos que enfrentan los emprendedores tanto al momento de abrir un negocio como al momento de operar diariamente. Como van a ver y como también ya lo adelantaba un poco Gil, este diagnóstico cuenta con herramientas tanto cualitativas como cuantitativas y tiene 3 productos que les voy a presentar a continuación. Las respuestas más frecuentes que obtuvimos en estas entrevistas a los miembros de las cámaras empresariales corresponden a lo que también ya nos adelantaba Javier, nuestras 7 pilares de nuestra herramienta. Y aquí las vemos en esta pantalla. Uno de los principales obstáculos que enfrentan los negocios cuando deciden emprender son los problemas regulatorios. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a constantes cambios en la regulación o constantes modificaciones al marco regulatorio, muchos requisitos, un exceso de trámites o de tiempos que toma pues tramitar las licencias o los permisos necesarios para abrir un negocio. Entonces, nuestro pilar número 1 refiere a problemas regulatorios. Nuestro pilar número 2 habla de servicios básicos e infraestructura deficiente, también ya lo adelantaba Javier. Cuando en un estado o una entidad federativa no existe servicio de agua potable regular y de calidad, o un servicio de limpia, o las carreteras no son adecuadas, pues también se afecta la actividad empresarial. El tercer pilar es incertidumbre jurídica, que esto quiere decir, por ejemplo, que un empresario tiene la certeza de que cuando realiza algún contrato o algún convenio con otro par, con otro empresario, con un proveedor o con el mismo gobierno, pues esos contratos van a ser cumplidos o llevados a cabo sin necesidad de un proceso judicial. Nuestro cuarto pilar refiere a instituciones poco confiables y procuración de justicia ineficiente. También este pilar menciona la desconfianza que tienen los empresarios sobre las instituciones, tanto estatales como municipales, así como la percepción y satisfacción sobre el trabajo de las instituciones públicas. Nuestro quinto pilar es inseguridad, que básicamente mide la tasa de incidencia delictiva o los delitos a los que son víctimas las empresas, pero también la percepción de los empresarios sobre la inseguridad a nivel estatal y municipal. Nuestro sexto pilar es la corrupción y mide la percepción de los empresarios sobre qué tan corruptos son las instituciones de mi estado y de mi municipio, pero también sobre qué tanto he participado yo como empresario en actos de corrupción.
Y finalmente, nuestro último pilar es carga fiscal elevada, gasto público y financiamientos limitados. Básicamente mide la importancia o que tiene la carga impositiva para los empresarios en una entidad federativa, pero también, como lo adelantaba Javier, cuántos apoyos se dan a emprendedores. Bueno, esta es una visión muy rápida de nuestros 7 pilares y como les decía, una vez que nosotros ya identificamos que estos son los pilares que más importan para los empresarios, porque estamos conscientes que definitivamente estamos dejando algunos pilares o algunas variables fuera, esta selección de pilares definitivamente responde a aquellos que más importan a los empresarios. Los otros que no estamos midiendo, pues necesariamente… Más bien, los que no estamos midiendo responde a que pues, son de menor importancia para los empresarios o tampoco existe información suficiente para medirlos a nivel subnacional. Bueno, una vez que nosotros ya teníamos definidos estos 7 pilares, el siguiente paso era ponderarlos. Decidimos hacer también entrevistas a miembros del sector empresarial para preguntarles ¿cuál es el peso que tiene cada uno de estos pilares en sus decisiones de inversión? Porque sabemos que no todos son igual de importantes para los empresarios. Y en ese sentido, si pueden ver aquí del lado derecho del mapa, ya hay una ponderación precargada. ¿Qué significa esto? Aquí les voy a explicar mejor. El pilar que más importa a los empresarios, de acuerdo a esta ponderación precargada, es servicios básicos e infraestructura eficiente, que tiene una ponderación de 26%. Esto significa que para los empresarios lo más importante pues, es que haya agua, carreteras adecuadas para poder transportar el producto, o que haya servicio de limpia, o que haya recolección de basura. Ese es el pilar que más importa. El segundo pilar más importante para los empresarios son los problemas regulatorios. O sea, los empresarios también valoran muchísimo que en una entidad no haya un exceso de trámites, de costos o que dure mucho tiempo la apertura de los negocios. Y así, como pueden ver, los 7 pilares, el tercero que nos estamos proyectando aquí es la inseguridad, ¿no? Que es otro de los temas que más importa a los empresarios, que no sean víctimas de extorsión o de algunos otros delitos contra las empresas. Y así todos los pilares tienen una ponderación ya predefinida con base en esta pues, consulta que hicimos con cámaras empresariales. Otra cosa que es muy importante señalar es que todos estos pilares, cuando son evaluados en cada entidad federativa, pueden tomar valores entre 0 y 100. Si un pilar o la calificación de un pilar es más cercana a 0, eso significa que el pilar o ese obstáculo regulatorio o ese obstáculo no está presente en esa entidad federativa. Pero entre más se acerca a 100 la calificación de un pilar, significa que ese obstáculo sí está presente en la entidad. En ese sentido es importante señalar que las calificaciones de los pilares no van a cambiar. Lo único que va a cambiar es la ponderación que nosotros le estamos otorgando a cada uno de los pilares. Como les decía al inicio, nosotros ya precargamos una ponderación, que es la que pueden ver ustedes hasta arriba del mapa, y con esa ponderación predefinida obtenemos este ranking. Como pueden ver aquí, de acuerdo a esta ponderación predefinida, la herramienta subnacional nos arroja que el estado con menos obstáculos para hacer negocios es Jalisco, porque tiene 29.8 puntos, y el estado con más obstáculos para los negocios es Puebla, porque tiene 54 puntos. Vamos a ver ahora que si regresamos al mapa y le damos clic en la entidad, empecemos por Jalisco, que es el estado con menores obstáculos para hacer negocios, nos va a desplegar un cuadro resumen en donde podemos ver las 7 calificaciones de los pilares, que como les comento no van a cambiar. Y en este sentido vamos a hacer una exploración muy rápida de qué está pasando en Jalisco, que tiene pues unas condiciones un poco más fértiles, digamos, para hacer negocios. Como les comentaba muy al inicio, el pilar mejor evaluado en el caso de Jalisco es la incertidumbre jurídica. Esto quiere decir que en Jalisco los empresarios o muy pocos empresarios desconfían de sus pares, del gobierno o de proveedores para hacer negocios. O si lo vemos al revés, quiere decir que en Jalisco los empresarios tienen la certeza de que cuando firmen un contrato con algún proveedor, con el gobierno o con algún otro empresario de la cadena productiva, pues esos contratos van a ser cumplidos a cabalidad sin la necesidad de un proceso judicial. Sin embargo, en Jalisco también vemos que el pilar que más le resta su calificación es el de carga fiscal elevada, gasto público y financiamientos limitados. Bueno, ahora vamos a ver a Puebla, que como les decía es la entidad que sale en el último lugar del ranking, que es el estado con más obstáculos para hacer negocios. También si le damos clic en la entidad podemos ver que Puebla,
De los 7 pilares, el pilar peor evaluado es carga fiscal elevada, gasto público y financiamientos limitados. ¿Por qué Puebla sale con este pilar con una valoración más cercana a 100? En primer lugar, porque Puebla cobra una de las tasas del impuesto sobre la nómina más altas de todo el país, que es del 6%. Esto también sucede porque en Puebla muy pocos empresarios son sujetos de algún tipo de crédito productivo y son beneficiarios en menor medida de de programas de apoyo a emprendedores. Pero también si vemos el pilar 5 y 6, Puebla tiene altos problemas de inseguridad y de corrupción. Y en ese sentido, pues Puebla va a salir en nuestros últimos lugares del ranking. Bueno, como les comentaba, la idea de este ranking es, ya tener una ponderación precargada, pero además de esta información, lo que nosotros tratamos de hacer en este micrositio es una herramienta interactiva que les permita a los emprendedores jugar con estas ponderaciones. Entonces, la idea es que los empresarios puedan entrar aquí y asignarle alguna ponderación distinta a estos 7 pilares en función de lo que más les importa a sus negocios. Vamos a poner 2 ejemplos para entender un poco más cómo funciona esta herramienta. Pensemos en una persona que se dedica al sector hotelero o un hotelero. Podríamos pensar que para un hotelero el tema más importante es la inseguridad, pues sin duda en un lugar inseguro no hay turismo y si no hay turismo no hay ingresos para las industrias de este sector. En ese sentido, esta herramienta nos va a permitir asignarle una ponderación de 100% al pilar 5, que es inseguridad, y podemos mantener los otros 6 constantes. Podemos generar un nuevo mapa y nos vamos hacia abajo al ranking y nos va a generar un nuevo ranking en el que vemos que los estados más seguros para invertir son Chiapas, Coahuila, Chiapas y Coahuila, y los más inseguros nuevamente sale Puebla, Guanajuato y Michoacán, ¿no? Ahora pongamos otro ejemplo, pensemos en la industria alimenticia, por ejemplo, las personas que se dedican al procesamiento de alimentos. Podríamos pensar que tal vez para la industria alimenticia el pilar más importante es el de servicios básicos e infraestructura deficiente, pues si un empresario no tiene agua, se compromete el proceso productivo, pero también si no existen ni carreteras ni caminos adecuados, entonces la distribución final de estos productos que son perecederos, pues también se ve afectada. Entonces pensemos que para un empresario de la industria alimenticia, el pilar más importante es el de servicios básicos e infraestructura deficiente. Nuevamente, nuestra herramienta nos va a permitir asignarle una ponderación de 100% a este pilar y mantener los otros 6 pilares constantes. Si generamos un nuevo mapa, volvemos a ver el ranking nuevamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, las entidades con la mejor calidad de servicios públicos y con las carreteras y los caminos pues mejor cuidados son Jalisco, Aguascalientes, y de este lado del ranking tenemos a Tabasco y a Veracruz. Y bueno, la idea entonces es que los empresarios puedan entrar, aquí nada más les pusimos un par de ejemplos, pero puedan entrar y jugar con estas herramientas para asignar distintas ponderaciones a estos pilares y ver cuál es el mejor lugar para invertir en función de lo que más les importa o en función de las características o de los obstáculos que son más importantes para el tipo de negocio. También es importantísimo señalar que esta herramienta que hemos construido en alianza con el Consejo Coordinador Empresarial mide obstáculos. Quiere decir que mide aquellos problemas que van a enfrentar los empresarios al acudir a una entidad o al tomar una decisión de invertir en una entidad federativa. Esto no significa que nosotros estamos midiendo cuál es el mejor lugar para hacer negocios, pues sin duda menos obstáculos es una condición necesaria más no suficiente para decidir en dónde invertir. También nada más aquí al final vamos a encontrar de este apartado algunos videos que ya proyectábamos muy al inicio de este evento, que hicimos en alianza con el Consejo Coordinador Empresarial y con sus cámaras agremiadas, en donde nos hablan de la importancia que tiene esta herramienta, pero también de toda la información que se ha generado a través de este proyecto. Y bueno, como les adelantaba muy al principio, este proyecto se compone de 3 productos. Este es la herramienta subnacional de obstáculos empresariales. Ahora vamos a hablar del segundo producto, que es la encuesta de percepción empresarial. La encuesta de percepción empresarial lo que busca también es conocer cuáles son esos obstáculos o esas barreras que enfrentan los empresarios, pero muy particularmente tiene el foco a nivel municipal. A través de la encuesta de percepción empresarial capturamos información sobre temas como gestores, corrupción, inseguridad, trámites más costosos, trámites con más requisitos, entre otros temas. Hicimos un total de 2.250 entrevistas
a empresarios que son encargados o son dueños de comercios al por menor en 15 ciudades. Aquí vemos las ciudades brevemente. Y en esta sección del micrositio podemos ver dos tipos de informes. Un informe global, que es el que se está presentando, y 15 informes individuales. El informe global lo que hace es comparar los resultados o los hallazgos por ciudad para que un municipio pueda compararse en función de otros municipios, pero los informes individuales traen muchísima información que detalla cuál es el ambiente o qué está ocurriendo en el ambiente de negocios a nivel municipal. En esta sección yo les voy a hablar de algunos hallazgos muy generales del informe global, pero la idea es que también puedan entrar y navegar no solo en la información del informe global, sino también en la información de los informes individuales. Uno de los datos más importantes que nos arrojó la encuesta de percepción es que pueden ver aquí en la gráfica. Sabemos que para los empresarios cuánto cuesta abrir un negocio, pero también cuántos requisitos me piden es un factor altamente valorado. Pero otra de las cosas que es altamente valorada es el tiempo que me toma abrir un negocio. En las 15 ciudades que nosotros analizamos, toma en un promedio de días, 29 días abrir un negocio. Sin embargo, también nos dimos cuenta, y justo esta comparación del informe global nos permite saber cómo estoy posicionado yo como municipio en comparación con otros municipios. Aunque toma 29 días en promedio abrir un negocio en las 15 ciudades, podemos ver que hay ciudades en donde el proceso de apertura de negocio es más expedito. Tal es el caso de Matamoros, en donde toma solo 14 días abrir un negocio. En el caso contrario tenemos a Tlalnepantla, en donde toma 47 días abrir un negocio. Si algún municipio está interesado en hacer más expedito su proceso de apertura de los negocios, tendría que voltear a ver qué está haciendo Matamoros para tener el promedio de días más bajo de esta muestra de municipios. Bueno, otro dato interesante que nosotros encontramos en nuestra encuesta, y para eso vamos a irnos a uno de los informes individuales. Exacto, ese. Sabemos que un empresario realiza muchos trámites cuando se trata de abrir un negocio, que van desde el acta constitutiva hasta la licencia de uso de suelo y N trámites dependiendo del municipio del que se trate. Pero para nosotros como gobierno poder simplificar para poder realizar esfuerzos de simplificación administrativa es necesario saber en dónde está el problema, cuál es el trámite más engorroso en términos de tiempos, de trámites y de costos, ¿no? En ese sentido son de suma utilidad los informes individuales y como que vemos aquí en esta nube de palabras, nosotros les preguntamos a los empresarios tijuanenses cuál es el trámite más complicado en tu localidad para abrir un negocio. Y aquí, como pueden ver, es la licencia de uso de suelo. Esta información sin duda sirve para los gobiernos, para que ellos puedan focalizar sus esfuerzos de simplificación administrativa y enfocarse en aquellos trámites que son un obstáculo más grande para los empresarios. Así como pues en todos los informes individuales podemos conocer la opinión de los empresarios del municipio y por eso en ese sentido creemos que es de mucha utilidad para los gobiernos. Bueno, vamos a regresar al informe global, porque como ya lo adelantaba Liliana, uno de los principales problemas en México para hacer negocios es la inseguridad. Sin embargo, que la inseguridad se posicione como este principal problema para los negocios no significa que no debemos voltear a ver otros problemas que también son importantes, como el caso de la corrupción. En algunos municipios la corrupción es un problema serio para hacer negocios y vamos a ver ahorita en esta tabla, en donde en la alcaldía Cuauhtémoc, 1 de cada 5 empresarios opina que la corrupción es un obstáculo grande para los negocios. En ese sentido también conocer dónde está ocurriendo la corrupción, en qué tipo de trámites está ocurriendo, por qué está ocurriendo, es información muy valiosa para los servidores públicos para tomar decisiones de qué políticas públicas puedo diseñar e implementar para erradicar el problema de la corrupción. En ese sentido, por ejemplo, cuando queremos responder esta pregunta de por qué los empresarios realizan o pagan un soborno, en esta gráfica podemos ver que la razón principal por la que un empresario paga un soborno es para agilizar los trámites. En ese sentido, el gobierno debería pues poner sus esfuerzos de simplificación administrativa en aquellos trámites que son más largos. Pero si nos vamos a esta otra gráfica, aquí, podemos ver que no todos los trámites tienen el mismo riesgo de corrupción. De las 15 ciudades que entrevistamos, el trámite con mayor riesgo de corrupción es la licencia de uso de suelo, que también ahorita adelantábamos es el trámite más complicado. Podría haber una relación también ahí, ¿no? Entre más complejo, más áreas de oportunidad para la corrupción.
Pero en cuanto a si hablamos de inspecciones, también sabemos que una vez que las empresas abren o incluso durante el proceso de apertura son sujetos a muchas inspecciones, ya sea de protección civil, de medio ambiente, de salubridad, N tipo de inspecciones. Si hablamos de inspecciones, también nos damos cuenta que la inspección con mayor riesgo de corrupción es protección civil. En ese sentido, bueno, toda esta información, o al menos esta información sobre los riesgos de corrupción, es súper importante para que los gobiernos puedan desarrollar políticas públicas que busquen erradicarla. Y esta es una visión muy general del informe global, pero como ya les comentaba hace un momento, la idea es que pues todos podamos entrar a navegar a estos informes, tanto el global como los informes individuales, que tienen información muy interesante. Incluso, por ejemplo, los informes individuales contienen información sobre qué opinan los empresarios sobre qué debería hacer el gobierno para incentivar la apertura de los negocios. Los empresarios ahí dicen, por ejemplo, dependiendo de la ciudad de que se trate, ¿no?, que el gobierno debería centrarse en combatir la corrupción, en mejorar la calidad de los servicios públicos, en agilizar la apertura de los negocios, entre otras propuestas que salen de los empresarios y que deberían ser escuchadas por los gobiernos. Y bueno, como les adelantaba ya muy al principio, este diagnóstico que hemos realizado se compone de 3 productos. El último, a diferencia de los 2 primeros, es más cualitativo, los 2 primeros son más cuantitativos, que esta es una de las bondades también, como nos decía José Luis, de este diagnóstico, que combina estas herramientas cuantitativas con cualitativas. El último de estos productos es una serie de reportajes periodísticos. Nos dimos a la tarea de capturar todas estas historias a través de estos reportajes periodísticos, pues que no pueden ser contadas o que no pueden ser reflejadas a través de una encuesta de percepción o a través de una herramienta. En ese sentido, a través o con la ayuda de un editor general y 15 reporteros en 15 ciudades, realizamos entrevistas semiestructuradas a dueños o encargados de trámites de apertura de los negocios, de establecimientos de comercio al por menor, a servidores públicos, a representantes de cámaras empresariales, y con toda esta información generamos 15 reportajes locales que hablan de la diversidad de realidades a la que enfrentan los empresarios en México, pero también se generaron 2 textos nacionales que hablan de los problemas que son transversales en todos estos municipios. En esta sección del micrositio podrán consultar estos reportajes periodísticos. Y bueno, la idea entonces es que toda esta información que se ha generado a través de este proyecto pueda ser consultada no solo por gobiernos, sino también por empresarios, por organizaciones civiles, por academias y otros actores que están interesados en diseñar políticas e implementar proyectos que busquen generar un mejor ambiente para los negocios. Los invitamos a todos a consultar esta información con muchísimo detalle y ojalá les sirva de utilidad. Muchas gracias. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mi colega Andrea Alcaraz, que nos va a ayudar a moderar un panel súper interesante en el que representantes de las cámaras empresariales nos van a hablar sobre los retos de hoy en día que enfrentan los empresarios para hacer negocios en México. Muchas gracias a nuestros panelistas también y a nuestros invitados de bienvenida. Buen día. Muchísimas gracias y agradecemos la bienvenida que nos dieron Lili, José Luis y Javier a la presentación del micrositio y a Dalia por la presentación del micrositio. Y bueno, después de casi 2 años de este trabajo entre ETOS y el CCE, que estuvimos trabajando en este proyecto, me da muchísima ilusión el poder ver que más gente, más empresarios y personas de gobierno podrán observar los resultados que hemos visto, ¿no? A continuación, y es la última parte de nuestro evento, tenemos este panel que tiene como eje central los desafíos de México para emprender. Estoy muy honrada de presentar a 3 grandes personalidades y comenzaré dándole la bienvenida a Juan Carlos Ostolaza. Juan Carlos es director general del Centro de Competitividad de México, el CCMX, iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios, que tiene como objetivo impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y fortalecer la cadena de valor.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño, desarrollo, ejecución e implementación de estrategias que ayudan a las pymes a profesionalizarse y lograr un desarrollo sostenible. Ha liderado proyectos a nivel nacional e internacional para lograr la ejecución de programas integrales de cadenas de valor, desarrollo de proveedores, distribuidores y MIPYMES en México, Bolivia y Guatemala. Es maestro en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas por el Instituto Ortega y Gasset y licenciado en Economía con especialidad en Sistema Financiero Mexicano en la Escuela Superior de Economía. Bienvenido, Juan Carlos. También contamos con la presencia de Blanca Estela. Es una reconocida empresaria quien se ha distinguido por buscar el emprendimiento económico de las mujeres tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente participa con diferentes cargos en diversos organismos empresariales, en los que destacan presidenta del Consejo Consultivo 2021-2023 y expresidenta nacional 2016-2020 de la AMGE, consejera del Women Economic Forum Iberoamérica, integrante de la mesa directiva y vicepresidenta de la Comisión de Pymes de la CONCAMIN y secretaria del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México. Bienvenido, Blanca. Y por supuesto nos acompaña Ilan Fox. Ilan es líder de proyectos de Endeavor México, donde dirige estudios de investigación sobre ecosistemas de emprendimiento en mercados emergentes. Ilan tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad George Washington y recibió una beca de Princeton en América Latina, un programa selectivo que pone en contacto a jóvenes profesionales de alto nivel con empresas en la región. Antes de trabajar en Endeavor México, Ilan realizó prácticas en el Wilson Center, así como una empresa de transporte de energía nuclear. Anteriormente estudió en el extranjero en la Universidad de Buenos Aires, donde aprendió sobre desarrollo internacional. Empezaremos la primera ronda de preguntas y luego lo seguiremos a manera de diálogo y tenemos un espacio de 5 a 10 minutos para preguntas del público. Juan Carlos, si pudieras mencionar 3 factores para mejorar el emprendimiento y mantener negocios y en específico las pymes abiertas, ¿cuáles serían esos 3 y por qué? Ana, muchas gracias a todos. Andrea, muchas gracias por la invitación. Ilan, Blanca Estela, un gusto poder compartir con ustedes. Híjole, de verdad es que estamos tocando un tema muy relevante para México y para el mundo, la parte de las pymes. Pues como lo mencionaban, ¿no? El 72% de empleo de este país lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Y la base de las micro, pequeñas y medianas empresas son los emprendimientos, precisamente cómo arranca una empresa. Un dato ahí de la radiografía del emprender en México, de la ASEM, de la Asociación de Emprendedores de México, dice que el 64% de la oferta del principal ingreso es la empresa, no su principal fuente de ingreso. Entonces es bien importante. Yo creo y considero, ¿no?, dentro de esta parte que tenemos 3 factores, aparte de todo lo que está mencionando del estudio, que es bien importante, pero que son externalidades también, ¿qué se puede hacer desde el emprendedor, desde el empresario para poder sacar esto? Yo creo que la primera, ¿no?, es toda la parte de validación de oferta, de mercado y la parte de un plan de negocio. ¿Y a qué me refiero con la validación de la oferta? Que realmente nuestro producto o servicio esté demandado por una demanda real. Muchas veces tenemos una buena idea de un buen producto o servicio, pero si no validamos esa oferta ante un mercado, pues podemos enfrentarnos a cuestiones. Nosotros ahí desde el Centro de Comité de México, en nuestra iniciativa, creo que apoya la parte de emprendimiento, nos enfrentamos mucho con eso. Llegan con una muy buena idea, con un producto que piensan que es muy bueno, un servicio, pero que no tiene demanda o que hacerlo es mucho más caro. Cuando vamos a esa parte de validación de oferta, también nos vamos a la cuestión de cumplimiento de normas, ¿no? O sea, muchas veces queremos lanzar a lo mejor un agroalimento, pero si no cumplimos con toda la parte de inocuidad alimentaria, de trazabilidad, todo esto que conlleva, pues también difícilmente podrás tener éxito en la parte. Y la otra parte que también yo considero que es muy relevante en esta validación de la oferta, pues es el cumplimiento también de estándares administrativos que debe tener, y es una de las cuestiones. La segunda que veo que dentro de este mismo factor es la parte de validación, de poner en blanco y negro nuestro plan de negocio. Por ahí hay una estadística del INEGI que dice que el 75% de las empresas que abren no sobreviven los primeros 2 años. Y cómo consolidamos, cómo fortalecemos esto, es bien importante dar toda una estructura en un plan de negocio que realmente formalice esa idea, ¿no? Mucho de las cuestiones que luego nos enfrentamos cuando queremos apoyar a una empresa que ni siquiera tiene un plan de negocio donde tenga presupuestos, donde tenga realmente una estructura, organigrama, funciones, objetivos, metas, y esto también muchas veces frena este desarrollo del ejercer bien la parte de emprendimiento.
Otra de las cuestiones que tenemos la parte de la digitalización, ¿no? Ahorita creo hay un estudio de Microsoft, ¿no? Bien interesante, donde menciona en esta parte de digitalización que el 10% de las pymes a nivel mundial van a representar el 20% de los nuevos empleos, ¿no? Y esto va a ir también ligado a tecnología, y eso es bien importante. Algo que es bien importante también es que dentro de este estudio más del 80% consideró que se adelantó la fase de digitalización y de inclusión tecnológica, pues más de un 80%. Entonces eso también es bien importante mencionar. Entonces creo que incluir la parte de digitalización se vuelve una parte muy relevante para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y el otro factor, ¿no? Y es mucho de lo que hacemos del centro, es la profesionalización y formalización de estas micro, pequeñas y medianas empresas. Y aquí el ejemplo de lo que hace el Consejo Mexicano de Negocios a través del CCMX es bien interesante, ¿no? El compartir precisamente estas mejores prácticas a las que tienen acceso a las grandes empresas. El 85% de las empresas del Consejo Mexicano de Negocios iniciaron siendo pymes, pero tuvieron acceso a consultoría, asesoría, a financiamiento, a tecnología. Y esto es lo que hace el CCMX, pasar esas mejores prácticas, esas herramientas que tienen o que tuvieron estas grandes empresas hacia las micro, pequeñas y medianas empresas para poder desarrollar esta parte. Entonces, ya nada más para cerrar esta parte, nada más mencionar, el programa Empresario lo que hace es que los ejecutivos de las grandes empresas como Bimbo, como Cemex, como Cinépolis, sus ejecutivos, sus directivos, sus gerentes, sus coordinadores, le transmiten estas mejores prácticas a las pymes buscando esa profesionalización y ese mejor deber ser en la parte de la actividad empresarial, aunado a todo lo que iremos platicando de los hallazgos del estudio, pero creo que es bien importante también ver qué se puede hacer desde el sector privado y qué pueden hacer también los mismos emprendedores y empresarios para ir consolidando esta parte de facturar diario. Muchísimas gracias. Me parece súper interesante lo último que dijiste, cómo las grandes empresas deben de transmitir estas buenas prácticas a las pymes, ¿no? Y sobre todo, tal vez allá hay alguna brecha de tecnología que hay que ir cerrando para las micro, pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ilan, desde Endeavor, ¿cuáles son los desafíos que han observado que puedan detener el emprender en México? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Como ustedes saben, Endeavor es una organización sin fines de lucro que está enfocada en impulsar los emprendedores de alto impacto. Lo que hacemos nosotros es acompañarlos en su proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, naturalmente, observamos que los obstáculos a que se enfrentan. Y yo, como líder de proyectos de investigaciones en el equipo de Insights, veo muchos de estos desafíos también. Hace 2 años hicimos un estudio sobre el ecosistema de tecnología aquí en la Ciudad de México, donde destacamos 3 retos en particular. Aunque la situación post-pandemia obviamente es diferente, se encontraron 3 grandes retos que siguen existiendo en la ciudad y también en el país. El primero es el acceso al talento tecnológico, el segundo sería el acceso al talento gerencial y por último la regulación, un tema que mencionaron antes. También enfocamos Endeavor mucho hoy en día en el sector tecnológico, porque la realidad es que el mercado lo exige y es a donde se tienen que dirigir todas las empresas. Muchos de nuestros emprendedores nos dicen que si no tienes tecnología, no creces y no permaneces. En los 2 años recientes, la lucha por el talento tecnológico es un tema súper importante y gerencial. Este tema ha aumentado en gran medida, ya que los startups mexicanos compiten cada vez más con empresas internacionales que vienen a México y pues es casi una lucha por el talento tecnológico, ¿no? En abril publicamos un estudio sobre la expansión internacional a lo largo de la región de estas empresas de tecnología y vimos que para emprendimientos de tecnología, México es el mercado de destino número 1 en toda la región. Y las razones son por el tamaño del mercado, su posición geográfica a un lado de los Estados Unidos y el mercado, que México es también el mercado con idioma español más grande. Entonces, esto ha traído a más que 140 compañías de tecnología de otros países de Latinoamérica a
México y especialmente a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, las ventajas de México también se presentan como desafíos para los emprendedores de México. Esta lucha por el talento tecnológico y gerencial es un tema que vemos cada vez más en Endeavor. Interesante cómo vamos viendo que el tema de tecnología va tomando un liderazgo importante aquí dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas. Querida Blanca, como una líder de Concamín, ¿has observado algún factor que haga que las personas no logren emprender o cierren meses después de haber abierto? Sí, buenos días a todos, todas. Muchísimas gracias, Andrea. Quiero agradecer obviamente al CCE por este espacio. El ejercicio que ETOS ha hecho es realmente maravilloso, lo que nos han expuesto, las herramientas que nos han brindado. Platicábamos previo que no solamente saber qué vamos a hacer, sino el cómo lo vamos a hacer, y necesitábamos tener estos temas, como bien lo mencionaron, cuantitativos y cualitativos, donde realmente ya nos dan una visión desde donde marcar. Bien, pues sí, efectivamente, como también lo mencionaron, la pyme, la pequeña y mediana empresa son las que mantienen la economía del país, y ahora con la pandemia y bueno, obviamente otro factor también, la guerra, pues se crecen nuevos negocios y están en riesgo también de no permanecer abiertos durante cierto periodo. El tema de la mejora regulatoria, los temas de falta de herramientas o productos financieros con tasas preferenciales para todos los empresarios que podamos obtener, y que esto nos faciliten obviamente poder aperturar nuestros negocios, y por supuesto los temas de seguridad y corrupción que siempre laceran a cualquier empresario y sobre todo a los pequeños y medianos empresarios. Uno de los factores más importantes que se dio también ahora después de la pandemia es el crecimiento de tantos y tantos pequeños nuevos negocios. Como saben, muchas empresas pequeñas cerraron y otras tuvieron que reinventar su negocio y buscar nuevos horizontes. El crecimiento que se dio, pues obviamente son las herramientas tecnológicas a través del e-commerce, y esto ha sido maravilloso porque nos hemos tenido que subir a unas nuevas capacitaciones para poder vender y posicionar nuestros productos o servicios en nuestros mercados a través de las tecnologías. Esto nos ha ayudado a detonar ciertos negocios. En la Concamín lo que estamos haciendo es ejercer precisamente lo que mencionaste, que las grandes empresas o grandes industrias están mentoreando a las pequeñas empresas para poderlas llevar de la mano y poderlas ayudar a posicionarse y poder detonar ahora sus negocios. Un factor importante también dentro de las pymes es que muchas de estas empresas son lideradas también por mujeres. Pareciera que el piso no es parejo, aunque un tema de negocio no es un tema de género, puesto que tú vas y abres un negocio y no te requieren, no tiene nada que ver el género, sino que cumplas obviamente con todo lo que te solicitan para aperturar el negocio. Pero sí, tal vez cuando ya se vuelve un tema de proveeduría del mismo negocio. Ahí yo creo que hay un tema que tendríamos que tratar para darle oportunidad a que los negocios liderados por mujeres tengan la oportunidad de tener proveedurías a las grandes empresas, a las grandes industrias, y o no, sí o no también al gobierno, ¿no? Eso es, creo que, un tema que estamos teniendo. ¿Qué es lo que pasa? No quería ser repetitiva, pero efectivamente las empresas con lo que se enfrentan es de que luego no tienen un buen proyecto, no tienen una buena capacitación, necesitan desarrollarlo mejor, no tienen una buena proyección hasta financiera de su propio negocio. Ahí es donde tenemos que incidir más en más capacitación para ayudarles a fortalecer bien desde el inicio del proyecto, del mismo proyecto del negocio, para que después sea un negocio que pueda perdurar y no tenga que cerrar en los primeros meses de su ejercicio. Interesante. Y como organismo empresarial o como ONG, ¿cómo podemos incidir en que estas pymes puedan tener esa proyección que mencionas? No sé, Juan Carlos, ¿te gustaría ahondar en el tema?
Uno de los primeros pasos, y como dice Blanquestela, sin ser repetitivo, es la parte de la profesionalización, ¿no? Y yo creo que este esfuerzo que está haciendo todo el sector empresarial, desde el CCE, desde el Consejo Coordinador Empresarial, y de nuevo un saludo a Francisco Cervantes y a Javier, que es un gran creyente del CCMX, pues precisamente es eso, ¿no? Cómo vamos ayudando a profesionalizarlos, esta parte de mejores prácticas. Y Blanca lo que ha mencionado, ¿no? Muchas veces, pues ni tu proyección financiera, muchas veces hasta se lleva doble contabilidad. Cuando quieres crecer y llegar a un financiamiento, no lo puedes obtener pues porque traías ahí una doble contabilidad. Entonces, eso es bien importante, enseñarles los beneficios de también estar profesionalizados, y creo que es bien importante. Pero algo importante del modelo del Consejo es que no solamente los profesionaliza, sino que también le da salida al mercado, ¿no? Ahí, pues con estas 59 grandes empresas, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta mucho, uno de los socios, uno de los CEOs dice, el CCMX es poner, regresarle a la sociedad un poquito lo mucho que nos da, ¿no? Y poner en práctica también mucho de lo bonito que les decimos cuando los capacitamos. ¿Y por qué? Porque una vez que están bien profesionalizados, que traen acceso a financiamiento en buenas condiciones, que traen acceso a tecnología, tenemos firmado un convenio con Microsoft donde en un programa piloto digitalizamos a más de 5,000 pymes, y la idea es seguir avanzando. Estamos ahí también en pláticas con Siemens precisamente para ir cada vez tecnificando más a la parte de pymes. Estamos ahí buscando también darle salidas al mercado, y tenemos encuentros de negocios, tenemos una plataforma donde por un lado están todas las pymes que se han desarrollado, pero por otro lado también están todos los compradores buscando proveedores certificados. Tenemos encuentros de negocios, aquí es muy interesante porque la verdad las áreas de compra de las grandes empresas nos dicen qué realmente le pueden comprar a pymes, qué le pueden comprar a pymes en México, y si no también qué se puede desarrollar dentro de México. Y yo creo que ahí es donde se vuelve otra gran oportunidad, y que desde el CCMX lo estamos impulsando mucho, igual desde el Consejo, la parte del famoso nearshoring y reshoring, ¿no? Esta relocalización y reconfiguración de proveeduría a nivel mundial, y creo que ahorita se vuelve una gran oportunidad, y creo que desde el sector empresarial pues vamos a hacer muchos de estos esfuerzos para poder apoyar a las pymes a que puedan estar en condiciones de ser esos proveedores, ¿no? Que se van a buscar y encontrar ahora, pues principalmente en la región de América del Norte. Entonces creo que es bien importante esto, y la parte de digitalización se vuelve no solo en la parte de e-commerce, porque obviamente sí es importante utilizar las redes sociales, la parte de plataformas, pero también de automatización de procesos en pymes con grandes empresas. Hemos hecho proyectos bien interesantes, por ejemplo en Yucatán, donde con ponerse un sensor en un tanque, ¿no? Y que ese sensor solito se comunica con el proveedor, y ya solito le dice que tiene que ir a llenar ese tanque, y que ya ni siquiera hubo una llamada, ya ni siquiera un correo electrónico, automáticamente en la aplicación, en un celular va haciendo y resolviendo ese problema. Ese tipo de digitalización también es bien importante y ahorra costos para la gran empresa, para la pyme, para el proveedor, o sea, para todo. Entonces yo creo que esa parte de digitalización no solamente nos tenemos que quedar en la parte de venta, de e-commerce, creo que es muy valioso, pero también irnos a los procesos, ¿no? Y que ahí también las grandes empresas abran esa parte de comunicación con las pymes para mejorar los procesos a través de la digitalización. Súper interesante lo que nos cuentas. Y Elan, un poco regresando al tema de Endeavor y tecnología, ¿tú crees que son nuevos los desafíos que se enfrentan hoy en día los emprendedores, o son los mismos de siempre? Sí, muy buena pregunta. Nosotros en Endeavor siempre decimos que el desarrollo del ecosistema de startups es como un maratón, ¿no? Va a haber subidas y bajas, y no es una cuestión de 1 año o 2 años. Y pues es algo que se lleva trabajando por más de 20 años en México, con esfuerzos de Endeavor, inversionistas, emprendedores, otras organizaciones, por supuesto. La situación macroeconómica es un desafío, obviamente, ya que se desaceleró la inversión que vimos en 2021, pero en los 2 primeros quarters de 2022, es importante decir, es decir que en los 6 meses primeros de 2022, los startups latinoamericanas ya llevaban 22 mega rondas, es decir, rondas de mayores de 50 millones de dólares en inversión, en financiamiento. Entonces la actividad de inversión sigue, pero sí, es un desafío la situación macroeconómica. Hablando particularmente de México, cada región y cada ciudad, como vimos en la presentación,
tiene sus propios desafíos. Los emprendedores en cada ciudad tienen sus propios obstáculos y es importante tomar esto en cuenta, ¿no? Por ello, Endeavor ha desarrollado un producto denominado Scans, el cual es un como análisis regional de los obstáculos al que se enfrentan empresas medianas y pequeñas, tanto del sector tecnológico, pero tanto como el sector tecnológico como tradicional. Hicimos un estudio sobre Yucatán, por ejemplo, y vimos que para los emprendedores el acceso a financiamiento es el mayor desafío para los emprendedores. En Puebla los mayores desafíos fueron también el acceso a financiamiento y que vimos que también la inseguridad es un tema que mencionaron en la presentación también. Y en Monterrey, donde hicimos un scan también, el acceso a talento fue el mayor desafío. Entonces, sí, pero de hecho en un mes vamos a actualizar estos estudios, entonces vamos a ver cuáles son los nuevos desafíos después de la pandemia a que se enfrentan los emprendedores. También me gustaría mencionar que, pues por otro lado, estamos muy involucrados en el sector de FinTech, Endeavor, y ahí vemos que la regulación es un obstáculo, es un desafío bastante nuevo y bastante complejo para los emprendedores. Vemos que la regulación puede desacelerar el crecimiento, pero no detener el emprendimiento. Es decir que pues esto es algo muy clave para el ecosistema, ¿no? Y vemos dos obstáculos en particular que tienen que ver con la regulación. El primero tiene que ver con los requisitos de las disposiciones secundarias, el cual requiere que todas las fintechs que cuentan con las siguientes características. Tienen que conectarse a SPAY, el cual es muy caro para startups pequeños en el sector de fintech. Las características son fintechs con más de 100,000 cuentas, fintechs que reciben más de 1.2 millones de transferencias y fintechs que reciben transferencias por más de $600,000. Entonces estos límites son bastante bajos y pues en unos meses cuando publiquemos el estudio les compartiremos la cantidad agregada y promedio del costo de este cumplimiento, pero ya vemos que es muy alto y es un obstáculo muy grande para los emprendedores en fintech. Eso no es decir que la regulación no sirve y no debe estar regulación. Obviamente un sistema regulatorio es súper importante para mantener la confianza de los consumidores en el sector de fintech y en transacciones digitales, pero hay una manera de hacerlo más eficiente para evitar estos el tamaño de obstáculo, ¿no? a que se enfrenten los emprendedores. Además, para terminar, el segundo obstáculo que vemos en el sector fintech es que el proceso de obtener una licencia es muy tardado y muy tedioso. Y los emprendedores tienen que dedicarle mucho tiempo a este proceso y en lugar de enfocarse en crecer su startup. Entonces, si el sistema regulatorio puede eficientizar el proceso de obtener una licencia, creemos que vamos a ver resultados muy buenos. Además, la autorización de la CNBV ha representado un punto de inflexión en el levantamiento de capital, que es un desafío que vimos antes, que es un desafío mayor para los emprendedores. Todavía no puedo compartir los datos oficiales, pero sí es evidente que las fintechs levantan mucho más capital después de la autorización de la CNBV. Y pues el levantamiento de financiamiento es clave, ¿no? Para crecer los startups, especialmente en un sector como fintech. Entonces eso es un poco de los desafíos nuevos que vemos.
Interesante. Ya van como unas 3 veces que escuchamos el tema de talento y esta es una pregunta abierta para cualquiera de los 3 que quisiera responder. ¿Consideran entonces que hace falta talento? ¿Alguna de las organizaciones tendrá mapeado qué tipo de talento es el que hace falta, específico en tecnología, carreras técnicas, o qué tipo de carrera o necesidades se están viendo en este tema de talento? Bueno, nosotros, por ejemplo, por supuesto que falta brindar tal vez las herramientas adecuadas para conseguir los talentos, porque los talentos seguramente hay en las universidades, se está trabajando mucho. Desde la Concamín estamos impulsando mucho ahora una política industrial para impulsar a todos los emprendedores a que se sumen ahora a la nueva Industria 4.0 y que se suman a todo el tema de tecnología, porque es evidente que esto ya lo tenemos y necesitamos capacitarnos. Y no nada más a nivel tal vez universitario o los empresarios que tomen estos cursos especializados, sino que también a técnicos que tenemos que preparar para todo el tema de tecnologías y poder atender todo lo que es las empresas y las grandes empresas y también las pequeñas empresas basadas en la tecnología. Y regresando a que si no te subes a los canales de lo que viene ahora de la industria 4.0, que es todo lo que es la tecnología, la innovación, los desarrollos, pues difícilmente vamos a poder atender los mercados que tenemos a nivel internacional. México es un gran país, un paraíso para muchos grandes inversionistas por la situación geográfica en la que nos encontramos. Tenemos muchísimos tratados ya firmados internacionales, obviamente siendo el más importante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y tenemos que prepararnos para poder atenderlo. El tema de pymes es un tema que está puesto en la mesa en todos los tratados de libre comercio y obviamente si no estamos preparados para atender estos mercados internacionales, pues vamos a quedarnos fuera. Entonces, sí hay que enfocarnos más a la capacitación técnica, digamos, para estos puestos. Muchas empresas ya lo están haciendo, muchas industrias lo están haciendo y creo que si no contamos con estas alianzas, solamente así lo vamos a lograr. Tener, por ejemplo, aquí tenemos un gran ejemplo de estas alianzas donde estamos enfocándonos exactamente dónde nos encontramos, qué tenemos que hacer, qué tenemos que aterrizar, hacer alianzas también con la academia, obviamente con el gobierno y trabajar todos en conjunto. Seguramente vamos a poder atender estos mercados ya con gente sumamente capacitada. Y bueno, y nada más complementando a Blanca, que de verdad es espectacular. Yo creo que esta parte de talento se vuelve una parte, sí, para las grandes empresas es relevante, ¿no? Y luego se vuelve ahí un issue importante, para las pymes es mayor, ¿no? Entonces, esa identificación de talento, creo que hay precisamente, aparte con esta cuestión de la digitalización, pues hay muchas nuevas soluciones que permiten perfilar, ¿no? El tipo de necesidades que necesitamos para un puesto, pero por eso me regreso otra vez a la profesionalización, ¿no? Muchas veces contratamos a alguien desde la microempresa, de la pequeña empresa, y no tenemos claro ni nosotros qué va a hacer, ¿no? Dentro de esta función. Entonces, por eso ahí me regreso otra vez a la profesionalización, tenerme claro a la parte de funciones, responsabilidades, objetivos, y ya con base en eso, ahora sí salir a buscar y a reclutar, ¿no? A estos perfiles que necesitamos. Y también, aunque seamos una pequeña empresa, las medianas sí lo tienen bien, pero las pequeñas, el plan de carrera o de desarrollo que va a tener, ¿no? También el profesional o el talento humano que se va a acercar. Y yo creo que esto es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Ver en esa profesionalización cómo vamos desarrollando al talento. Y de verdad, lo vemos en muchas de las grandes empresas con las que nosotros trabajamos, como perfiles que empezaron de auxiliares y demás, se han desarrollado y han crecido, y lo mismo tiene que ser una pyme, ¿no? Digo, la idea es que la pyme crezca y que su talento vaya creciendo. Y algo que es importante es mencionar, pues, que esa parte de la actualización es clave. Estamos hablando de la tecnología, pero también el 50% de los estudiantes ahorita en una licenciatura más están estudiando para trabajos que todavía no existen, ¿no? O para actividades o funciones que todavía no existen y que todavía ni siquiera se configuran. Entonces, esta parte de la actualización e ir identificando la parte de vinculación entre sector privado y la parte de la academia es bien importante, ¿no? Y la parte, lo mencionaba bien importante Blanca, la parte del capítulo 25 del TEMEC, ¿no? Por primera vez en el mundo, no solamente en América, por primera vez hay un apartado para impulsar la exportación de pymes. Hay que aprovecharlo, ¿no? Y obviamente pues está ir formando esa parte. Y yo creo que mucho de lo que está haciendo del CE con la parte de educación dual y demás, pues creo que se vuelve
bien importante porque va generando esas capacidades de talento que hacen falta y que yo creo que está poniendo en práctica no solamente lo que se ve en teoría a nivel escolar, sino la parte de educación dual, está generando esa parte y muchos esfuerzos que hay que, por ejemplo, TECON también bien interesantes y de verdad que creo que hay que aprovecharlos. Sí, claro, obviamente cualquier unidad de negocio, cualquier unidad económica es prioridad para el Estado y para cualquier lugar, yo creo, ¿no? Entonces, como todo, bueno, pues sí, son todos los comercios, son muchos ya son víctimas de extorsión y pues estamos en una comunicación directa y constante con ellos para atender sus denuncias y demandas y ver de qué manera podemos poder erradicar esto, ¿no? Es un tema delicado que pues obviamente estamos ocupados para poderlo trabajar y poderlo llevar a cabo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Acercándonos obviamente a ellos, a los empresarios, a las pequeñas tienditas, a los pequeños locales, porque lo que menos queremos es que cierren su negocio. Es importante mencionar que también muchos de los comercios nuevos que crecieron en la pequeñas empresas están en la informalidad. Esto creo que es un trabajo que tenemos que hacer mucho, todos tenemos que ayudarlos a que se suban a la formalidad. Y si no les brindamos las condiciones adecuadas, que son los 7 pilares que acaban de mencionar, difícilmente vamos a poderlos ayudar a que se suban a la formalidad. Y uno de ellos, obviamente, es la inseguridad. Es un tema que se está trabajando, que estamos haciendo con ellos. Bueno, como te decía, es el acercamiento constante. Tenemos botones de pánico directamente con los C5 y trabajando directamente con la Fiscalía y demás para atender todas sus demandas y denuncias, pero estar monitoreando constantemente con ellos para brindarles esa seguridad. Súper interesante la conexión que siempre debe de haber con los C5, ¿no? Y en Endeavor, ¿tienen algún tema de seguridad que te gustaría comentar? ¿Han escuchado que alguno de sus emprendedores lo mencione o tienen alguna investigación al respecto? Sí. ¿Funciona? Sí. Por supuesto, los scans que mencioné antes, una gran parte de las encuestas, de las entrevistas que llevamos con estos emprendedores fuera de la Ciudad de México, tiene que ver con el crimen, con la inseguridad, con la corrupción. Entonces, sí es algo que vemos mucho, menos en el sector tecnológico, pero sí todavía es un problema. Y también algo que quisiera mencionar en relación a tu pregunta anterior, es que sobre la lucha para el acceso al talento, ¿no? Muchas veces es un tema de incentivos y del sueldo, de hecho. Nosotros diríamos que como es una lucha también aún más fuerte hoy en día por la competencia que hay aquí en la Ciudad de México y aquí en México con las empresas de tecnología que vienen a México de Brasil, de Estados Unidos, de Europa. Entonces todos están compitiendo por los mismos por el talento que tiene un maestro en software engineering, y pues sí tiene una oportunidad de trabajar en Amazon porque tomaría una oportunidad en un startup pequeño con un sueldo más bajo, que sí, pues es un tema que vemos mucho. Entonces muchas veces es una cuestión de incentivos y también beneficios que pueden obtener en un startup. La cultura del startup puede atraer más donde se ubica la oficina. Muchas veces en las oportunidades parecidas de los startups y los pymes pueden atraer los profesionales, pero al final del día muchas veces es una cuestión de sueldo y los beneficios. Pues
Creo que nos podríamos quedar aquí durante más horas platicando acerca de cómo afectan estos 7 pilares a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero por cuestión de tiempo vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas del público. Aquí me gustaría decir que para las preguntas específicamente de la SOE y de todo el micrositio, al final del evento estarán voceros de ETOS para resolver sus preguntas, y en este apartado en específico iremos por las preguntas a los panelistas sobre la charla que hemos estado teniendo ahorita. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede alzar la mano y le acercamos un micrófono. Buenos días. ¿Cuál sería el mecanismo? Digo, es abierta a los panelistas, pero ¿cuál sería el mecanismo efectivo de poder crear grupos consultivos, digo específicamente las cámaras o asociaciones, para poder diseñar regulaciones eficientes? ¿Cómo poder articular sociedad, empresarios, con el gobierno para poder impulsar, como decía Blanca, la mejora regulatoria como una prioridad? Porque, digo, podemos impulsar talento, capacitación, pero la restricción siempre va a ser las regulaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo poder alguna mejor práctica que ayude a los gobiernos a regular sobre la experiencia, ¿no? No sé cuál podría ser. Bueno, dentro de la CONCAMIN existen comisiones específicas que efectivamente están atendiendo cada uno de estos asuntos. Recolectan obviamente de los agremiados y de todos los asociados cada una de sus peticiones, y tenemos comisionados especiales que van a cada uno de los organismos gubernamentales donde están teniendo estos atoros, y este es el trabajo principal de nuestro presidente, pues brindarle las mejores facilidades y desatorar obviamente todos los trámites que se vayan deteniendo en cada uno de los procesos que llevan nuestras empresas, ¿no? También hay una voz de ciudadanos, por supuesto, donde también se suman y llegan a la CONCAMIN, son escuchados, y obviamente estas comisiones llevan ya presente todo cada vez que, digamos, en un paquete, y van abriendo los caminos, ¿no? Van haciendo pues que las cosas se vayan agilizando poco a poco. Creo que es una muy importante pregunta. Esta cuestión es justamente lo que estamos preguntando ahora en Endeavor con el tema de las regulaciones de FinTech que mencioné antes. Pues hay algunas estrategias, pero creo que pues en el estudio que llevamos a cabo ahora en Endeavor, que tiene que ver con la regulación de FinTech, no es como ir en contra a la regulación y a la ley FinTech y a los reguladores, ¿no? Es trabajar conjuntos y como o crear mesas redondas o un convenio o un espacio donde los emprendedores y los reguladores están en el mismo espacio y pueden platicar y entender y escuchar sus desafíos. Entonces, sí, es un tema muy grande, cómo eficientizar el proceso de autorización de las licencias de FinTech, pero sí, no es un proceso fácil, ¿no? ¿Listo? ¿Una pregunta más? Una pregunta general. Al principio hablaban de que las pymes proveen a México el 80%, bueno, la economía, son muy fuertes. ¿Se podría decir lo mismo entonces en el impacto ambiental que están teniendo? O sea, las MIPYMES son las mayores responsables de los problemas ambientales que estamos viviendo, escasez de agua y estas cuestiones, y regular esto sería sumarle algo más a darle por sí las barreras que están teniendo a la apertura de los negocios. Gracias. Muy buena pregunta. Y yo creo que ahí es importante retomar, ¿no? O sea, porque también las microempresas, muchas son de comercio y no afectan, ¿no? Prácticamente el 80%, y son microempresas y tiendas. Pero yo creo que es importante también ir involucrando dentro de los objetivos del milenio, que así nace toda la parte de ahora la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las pymes, ¿no? E ir concientizándolas y apoyándolas y acompañándolas en este proceso del impacto, no solamente ambiental, ¿no? Sino también de trabajo decente, también de la parte de familia, o sea, todo lo que implican estos 17 ODS, y desde el CCMX del Consejo estamos apoyando, acabamos de lanzar precisamente la Alianza por
la sostenibilidad de las pymes mexicanas, precisamente para ir apoyando en este concepto. Al final de cuentas se vuelve un factor muy relevante. El 80% de mucho de la proveeduría, digamos, en cuanto a número de proveedores de las grandes empresas son micro, pequeñas y medianas. Entonces vamos a ir acompañándoles en ese sentido también para que vayan incluyéndose y haciendo parte de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que le integran. Tenemos espacio para una pregunta más. ¿Qué tal? Bueno, una preocupación que han venido comentando es sobre la seguridad pública, ¿no? Y normalmente lo que han dicho es sobre la actuación de las policías, ¿no? El C5, ¿no? La importancia de que la policía pues haga bien su trabajo, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre el papel del Poder Judicial en todo esto? ¿Cuál es su opinión sobre lo que debería estar haciendo, lo que deberían estar haciendo los jueces, ¿no? Y no lo están haciendo, o qué tendría que hacer el Poder Judicial? Bueno, obviamente ejercer la ley, el Estado de Derecho, que pues obviamente de alguna manera sabemos que estamos careciendo en algunas cuestiones, y es la parte del Consejo Ciudadano donde nosotros levantamos la voz y exigimos que las cosas sucedan a través de que somos la voz del ciudadano o la voz de los comerciantes o de los empresarios que se acercan con nosotros y nos comentan lo que está pasando. Y nosotros con una mesa permanente directamente con el fiscal, con la parte judicial, con todos ellos tenemos que estar exigiendo de alguna manera que se cumpla el Estado de Derecho que corresponde a la atención a todas nuestras víctimas en cuestión de delincuencia o de delitos que se lleven a cabo en cualquiera de los comercios que representamos. ¿Nosotros? No, nosotros no litigamos. Y nada más antes de terminar y complementando el tema de seguridad, estamos hablando de los avances tecnológicos, también es importante ir acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas en la parte de ciberseguridad, ¿no? Una problemática que hemos identificado y que estamos trabajando con nuestros aliados en toda la parte de ciberseguridad es esa, ¿no? Porque se han enfrentado ahora muchos hackeos, principalmente en sus cuentas de nómina y demás, donde de repente les vacian la cuenta y demás. Entonces, estamos trabajando mucho en eso, porque pues la seguridad o la inseguridad no solamente está ahorita en la parte física, sino también en la parte tecnológica. Y ahí es donde estamos trabajando también nosotros mucho, identificando qué soluciones acercarles, porque sí se ha vuelto un problema hasta de robo de identidad, incluso hasta de grandes empresas más, de que de repente surgen sitios que están vendiéndose automóviles, ¿no? Supuestamente, que obviamente no existen, o que llegó una cuestión para poder, normalmente lo hacen los 14, ¿no? Para poder autorizar tu nómina, clique aquí, porque si no, y entonces ese tipo de cuestiones de ciberseguridad, de phishing, que está suscitando también se vuelve un problema de inseguridad. Entonces, también no hay que olvidar esa parte, que ir a acompañar, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen muchas veces áreas de informática, ver cómo podemos apoyarlas también contra esta nueva modalidad, ¿no? De inseguridad, que también está evolucionando, y pues hay que ir evolucionando acompañándolas. Muchísimas gracias. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Dentro de la página de YouTube del CCE podrán encontrar una capacitación de ciberseguridad para pymes. Y también en nuestra página web pueden encontrar lo que es la integridad y la ética dentro de la industria 4.0. Y lo menciono porque creo que fueron ahorita puntos clave que se mencionaron y pueden encontrar información dentro de nuestra página web al respecto. Entonces, y es completamente gratuita, por supuesto. Muchísimas gracias, Blanca, Ilan, Juan Carlos, por haber participado el día de hoy con nosotros, por habernos brindado su tiempo, su conocimiento, y muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de venir presencial, a los que nos acompañan desde las diferentes redes sociales de Ethos y del CCE, y por supuesto muchísimas gracias a USAID y Ethos en general por haber compartido con el CCE este gran proyecto. Que tengan una muy buen día.